En este vídeo vamos a ver un ejemplo de cómo construir una clase sencilla en Java utilizando el entorno Eclipse. La clase va a representar una carta de una baraja española y primero para ello vamos a tomar algunas decisiones respecto a cómo representar esa carta. Esta es una baraja española que tiene 40 cartas que vamos a numerar de la 0 a la 39. Las 10 primeras de la 0 a la 9 son las cartas de oros, de la 10 a la 19 las de copas, etc. De tal manera que la 0 es el as de oros, la 1 sería el 1 de oros, la 5 es el 6 de oros, la 8 el caballo de oros, la 12 es el 3 de copas, etc. Bien, si adoptamos este criterio de numeración, resulta que el número de la carta, por ejemplo, 38 dividido por 10, me da un número que correspondería al palo de la carta, entendiendo que el palo 0 es oros, el 1 copas y el 3 bastos. Si disponemos un vector de palabras en el que en la posición 0 hay la palabra oros, en la 1 la palabra copas y así sucesivamente, este número puede usarse como índice a este vector para obtener la palabra que representa el palo de la carta. De manera similar, cogiendo el identificador y aplicando la operación módulo 10, se obtiene un número que representa el número de la carta. Entendiendo que el número 0 es el as, el 1 es la carta 2 y el 8 sería el caballo. Bien, en un vector de palabras, si ponemos estas palabras en este orden, este número puede usarse como un índice para obtener la palabra que representa el número de la carta. Bien, pues con estas decisiones en mente vamos ya a crear la clase carta. Para ello empezamos con un proyecto nuevo que se va a llamar mi demo. En ese proyecto lo primero que haremos será añadir un package. Un package no es más que un conjunto de clases, en este caso lo vamos a llamar clases básicas. Y dentro de ese package vamos a añadir una clase, la clase carta. Ya tenemos entonces la clase carta y en esa clase vamos a declarar un atributo entero privado que será el identificador. Privado porque en Java por defecto sería público y nos interesa que un objeto, los atributos sean privados. Y luego le vamos a añadir también como atributos estos vectores que nos van a servir para determinar de qué carta se trata. El vector de números y el vector de palos. Muy bien, y aquí vamos a poner ya los métodos que queremos que tenga la carta. Vamos a ver cómo nos ayuda el Eclipse para añadir de forma automática algunos métodos. Cogemos y damos a source y aquí ponemos generate getters and setters. Y entonces elegimos it y le decimos que nos genere los getters. Y automáticamente nos pone, esto no lo tendría que haber puesto, nos pone el get del identificador. Este es el método que necesitamos para obtener el valor del identificador. No vamos a poner un setter del identificador, no queremos cambiar el identificador de la carta. Una carta tendrá un identificador y ese no va a cambiar a lo largo del tiempo. Lo que vamos a añadir es un constructor, para lo cual también vamos a utilizar estas herramientas del Eclipse Generate Constructor y entonces le vamos a decir que genere un constructor utilizando este campo de tal manera que ya él nos ha colocado aquí el constructor de la clase carta, que lo único que hace es recibir un identificador y guardarle en el atributo privado it. De momento vamos a ignorar esto. Me interesa también un par de clases, un par de métodos que lo que me hagan es retornar el palo, pero para lo cual utilizaré
el criterio que ya he dicho antes, coger el identificador dividido por 10 y utilizarlo como un índice para el vector palo. Y la palabra que se obtenga es la que retorno. Y por último, public string número pues igual, a partir del identificador módulo 10 obtengo el número que hay que retornar, accediendo convenientemente a este vector. Bien, pues ya tengo la clase que yo quería construir, la clase carta con sus atributos. Estos también los voy a poner privado, porque como digo, por defecto serían públicos si no queremos que nadie acceda a los atributos de esta clase. Bien, pues esta es la primera clase, salvo, y con esto acabamos la demostración.